Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 9 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 36, versículos 8 al 38. El título del devocional de hoy es La obediencia de Israel y la gloria del tabernáculo. Y veremos en el pasaje de hoy algo sorprendente. Si vimos la rebelión y la idolatría de Israel en el capítulo 32, aquí veremos cómo se arrepienten de corazón y le obedecen al Dios, a la palabra de Dios al pie de la letra. Dios ya les había dado las instrucciones en Éxodo 26 de cómo debían de edificar el tabernáculo. Vemos cómo aquí meticulosamente obedecen cada detalle que Dios les da. Dice la palabra empezando en el versículo 8, dice construcción del tabernáculo. El pasaje es bastante largo, pero vamos a ver cada detalle en el pasaje de hoy. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Entonces nos enfocamos primero en las diferentes capas del tabernáculo. Era como una tienda. Ahora, el tabernáculo era un edificio móvil. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con el pueblo de Dios, quería acompañarlos en el transcurso del viaje a la tierra prometida, y el tabernáculo sirvió como la tienda de reunión con Dios durante 500 años. Durante 500 años fue el lugar específico donde Dios moró, donde el pueblo de Dios podía venir a tener comunión con Dios. Podían ellos saber con exactitud que Dios está ahí. Una pregunta: ¿qué harían ustedes si alguien les dijera: sabemos dónde está Dios? Dios está en un lugar específico en la tierra y tú puedes ir ahí a tener comunión con Él y recibir el perdón de tus pecados. ¿Quiénes no irían? Y qué bendición que el pueblo de Israel tenían esta tienda, el tabernáculo donde moraba la gloria y la presencia de Dios. Habían 4 capas de la tienda. Primero empezamos con la capa tejida de diferentes colores, y en el lugar santísimo habían querubines, que son seres angelicales, pues que quería decir que ese lugar era un lugar santo donde Dios mismo moraba. Era como los cielos de los cielos, donde están los querubines y alaban y adoran a Dios. Luego está la capa de la piel de cabra, y luego está la otra capa que es piel de carneros, pero teñida de color rojo, y luego para que todo el tabernáculo sea impermeable, que la lluvia no pueda dañar el tabernáculo. La última capa externa era una capa cubierta de pieles de tejones, que eran animales grandes que estaban dentro del agua, y que por eso sus pieles eran impermeables. Entonces vemos cómo consiguieron todos los materiales y fueron meticulosos con los detalles, o sea, fueron obedientes
al pie de la letra. Tal como Dios les había dicho en Éxodo 26, lo hicieron, obedecieron sin desviarse ni en un detalle, ni un centímetro. Y luego aquí habla de las tablas de madera de acacia que luego eran cubiertas de oro fino. Dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas. Por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Ahora, muchos de los detalles son cosas que ya vimos anteriormente, que mientras uno se acerca más y más al lugar santísimo, el lugar santo de los santos, encontramos que los materiales son más y más finos, más caros. Si los materiales en el exterior podían ser de bronce, luego el tabernáculo eran de plata y en el lugar santísimo todo era de oro. Ahora, vimos en el pasaje de ayer que el pueblo de Israel entregaron todo lo que tenían generosamente, voluntariamente, con gusto, con gozo y alegría, porque querían servir a Dios, querían agradarle a Dios. ¿Qué darían ustedes, hermanos, si supieran que lo que ustedes van a dar va a ser para el templo de Dios, la morada de Dios? Así que aquí vemos que todos los israelitas no dan cosas baratas, no buscan hacer las cosas fáciles, no se toman sus atajos, sino que quieren hacer las cosas perfectamente como Dios manda. Vemos el cambio del pueblo de Israel, que usaban antes el oro para hacer terneros, para hacer ídolos de fundición, y ahora dicen no, serviremos al Dios todopoderoso, al Dios viviente. Así que vemos que cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, tiene un temor y una reverencia a Dios, Dios los bendice y Dios mora con ellos, su presencia está con ellos. Ahora, quiero enfocarme en otro punto para concluir el devocional de hoy, que es que hubieron 3 etapas o 3 fases del plan de Dios para llenar la tierra de su gloria. La primera fase de su plan fue el tabernáculo. El tabernáculo, y luego llegó el templo, que fue un poco más permanente que el tabernáculo. Pero sabemos que el templo se destruyó. Se construyó en 46 años y luego se destruyó. Dios moró con su pueblo en la segunda fase, en la segunda etapa, a través del verdadero tabernáculo, Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 1, versículos 1 al 4, el versículo 14. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó, o en el griego tabernaculó entre nosotros, moró con nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto concuerda con las palabras de Jesús. No sé si se acuerdan que cuando quería matar a Jesús, Jesús dijo, este templo lo voy a reconstruir, lo voy a reedificar en 3 días. Y luego los líderes religiosos se burlaban de Jesús, decían como que en 3 días, y este templo maravilloso de Herodes se demoraron 46 años para construir todo esto en su gloria y tú en 3 días lo vas a reedificar. Obviamente Jesús no estaba hablando del templo, estaba hablando de su templo. Él era el verdadero tabernáculo de Dios. Pero lo más increíble de todo esto, hermanos y hermanas, es entendible que Dios quisiera morar en un tabernáculo glorioso, elegante, fino, o que Dios eligiese morar en la persona de Jesucristo, su Hijo perfecto, sin mancha y sin pecar. Pero llegamos a la tercera fase, a la tercera etapa del plan de Dios, y esto es increíble, que nosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia, somos ahora el tabernáculo de Dios. El tabernáculo no está en un lugar fijo, inmóvil, sino que nosotros somos llamados a llevar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Nosotros que somos pecadores, no dignos de recibir esa gracia y que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues esta misma idea se repite en Efesios 2, versículo 19 al 22. Esta gloriosa verdad que nosotros somos el templo de Dios. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué increíble que nosotros, la iglesia, somos esta tercera etapa, la tercera fase de la morada de Dios aquí en esta tierra. Y esperamos con ansias, esperamos con mucha fe la segunda venida de Cristo Jesús, cuando todo será consumado y Él mismo en toda su plenitud y gloria morará con nosotros. Él mismo vendrá, Él se sentará en el centro y Él será alabado y adorado, disfrutado por toda la creación eternamente. Es que para empezar el día de hoy, démosle las gracias a Dios que nos permite ser un templo santo. ¿Y cómo podemos ser la morada del Espíritu Santo? Cuando somos consagrados, cuando obedecemos la palabra de Dios, no para ganarnos la salvación, pero para nosotros poder ser instrumentos de bendición, ser la morada, el tabernáculo de Dios aquí en esta tierra, para hacer bendición a los demás. Úsanos, oh Dios, como tu tabernáculo, como tu iglesia, como tus mensajeros, tus cartas, tus embajadores. Úsanos, oh Cristo, como tus reflejos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.